Brilliant TV. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos espectadores. Por fin he podido profesionalizar los programas que llevaba haciendo en Instagram desde hacía más de 3 semanas más o menos. Por fin he podido dar una plataforma mucho más completa a todas las personas a las que había entrevistado y además ofrecerlas a ustedes contenido de calidad. Hoy tenemos un programa muy importante aquí en Brilliant TV, debido a que tendremos una entrevista con Manel Ruiz, el especialista. Tendremos la trastienda con Albi Ramírez, que nos contará los pormenores y algunas anécdotas que hay detrás del disco de Sgt. Pepper's de los Beatles. Y por último, no podría faltar un poco de música, pero para eso tendrás que quedarte hasta el final del vídeo. Muy buenos días, muy buenas tardes y empezamos. Buenas tardes, Manel, ¿qué tal, tío? Muy buenas, Dani. Aquí, empujando al mundo para que gire. Yo suelo empezar todos los podcasts que, bueno, la última vez que estuvimos en Instagram estuvimos hablando de tu formación académica, pero voy a hacer una excepción contigo y me gustaría saber por qué el especialista Manel Ruiz. ¿Por qué el especialista Manel Ruiz? Bien, yo entré 2001, a finales de 2001 creo recordar, entré a finales de 2001 en MC2 Radio. En MC2 Radio existía un proyecto, un programa de radio que se llevaba a cabo de lunes a viernes de 3 horas, que se llamaba El Especialista, y lo llevaba a cabo pues otro compañero de la emisora. Yo estaba entrando y él estaba saliendo. Y cuando yo entré en la emisora, pues me programaron para hacer lo que se llamaba Radio Fórmula, que era poner entre programas, cubrir la parrilla y poner la música que sonaba en la radio. Entonces yo fui desarrollando mi propio criterio en lo que consideraba yo la Radio Fórmula. Poco a poco me dejaron hablar y poco a poco en la emisora pues me fueron conociendo. Yo procuraba siempre he procurado enterarme un poco de la música, de qué se movía, qué no se movía, y además pues añadía a todo esto valores técnicos, ¿no? Conocimientos de montar un cable aquí, montar un cable allá, desmontar un altavoz, montar un ampli, revisar lo que era el emisor y demás tonterías. Entonces eso fue pues amasando la figura o la leyenda de que yo tenía respuesta para todo o tenía información sobre todo y que podía conseguirlo o sabía dónde conseguirlo o de qué manera arreglarlo. Entonces, a medida de estas preguntas y de estas vivencias dentro de la emisora de radio, el coordinador de aquel momento creyó oportuno que yo tomara ese programa, El Especialista, y a partir de ahí pues se convirtió en eso, el especialista, Manel Ruiz, por mi forma de hacer, por mi forma de ser, por mi forma de estar. ¿Cuál era, digamos, la mayoría de los artistas que te llegaban a la bandeja del programa? Mira, la máxima siempre ha sido que fueran artistas que yo conociera o conociese o que supiera de o que tuviera los discos, ¿vale? No hablar de nada que yo que no conociera. Y si había algo nuevo que me interesaba, pues procurar documentarme en sobremanera y buscar de documentales, información, bibliografía, libros, artículos, prensa, ¿sabes? Internet no era lo que es hoy en día. Internet no podías conseguir tantas cosas como se pueden conseguir hoy por hoy. Nunca te he preguntado si te gusta la música máquina, Manel. No conmigo siempre vamos a hablar de música. Hay músicas que me gustan más y hay músicas que me gustan menos. Y luego hay las no músicas. Pero volvamos, querido Manel, a lo que haces. A lo nuestro. A lo nuestro. Bien. Me ha encantado esta pequeña introducción, de hecho. Tú, además de Selector, que estamos viendo que estás ahí en tu cuarto con toda la parafernalia, tú también eres MC, eres maestro de ceremonias y además eres locutor de radio, que ya vaticinabas de antes, de Radio Fórmula, y actualmente estás en 2 programas, ¿no? Aquí en las Islas Canarias. Sí, la emisora es Calimbre Radio, y el programa de Santi es Actívate. Yo colaboro en el espacio de Actívate durante 20-25 minutos y luego en Calimbre Radio, la misma emisora, tengo mi programa de los martes de 7 a 8. Pero sí, participo así, pues con el tema de el artista que traigo yo para ese día, pues lo comento junto con Santi. Y bueno, sí, hago mis comentarios políticos también de vez en cuando o situaciones coyunturales. La muerte de algún artista, la publicación de un libro y cosas así que creo interesantes. Pues yo te iba a preguntar, teniendo esta fórmula del éxito, que es lo que me parece a mí, que es tener en plan diferentes frentes abiertos, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas de todas las actividades que realizas? ¿Te refieres sobre el tema de ser locutor, MC, DJ, presentador? DJ, sí. Locutor de radio. Locutor de radio. Es la faceta que me permite combinar las dos.
ser presentador y ser DJ, ¿no? Sí, tío. Ser DJ, ser selector y todo ello sin parar en ningún momento de seguir hablando de música y de comunicar sobre música. Hablando de música, me tienes que decir un álbum Cuéntame. que te haya, digamos, tocado de alguna forma. Un álbum esencial en tu colección. A ver, para mí, sinceramente, es difícil. Yo creo que cada momento requiere de un disco y cada historia depende de un momento. Y yo creo que un disco que me abrió a las puertas del jazz, por ejemplo, creo que sí que fue fundamental en mi forma de entenderme por la música que pincho hoy en día y cómo la entiendo la música hoy en día, es cuando, bueno, a ver, en muchas ocasiones intenté acercarme al jazz, ¿no? Escuchar jazz de una forma que me resultara agradable, sensata, cordial, pero me resultaba imposible, ¿sabes? Entraba en el mundo del jazz y salía rebotado. Entonces hubo un momento que leí un artículo en una revista, no recuerdo de qué, sé que era un suplemento de un periódico, pero leí un artículo sobre la figura de Chet Baker, del que había oído hablar mucho y del que había oído algún tema. Entonces, leí ese artículo y coincidió la lectura de ese artículo con tropezarme en una tienda de discos con un CD de Chet Baker en el que se habían recopilado los temas que el recopilador había creído oportuno de las sesiones que Chet Baker había grabado en París, en lo que se llamaron las Barclay Sessions, ¿vale? Una serie de grabaciones que Chet Baker llevó a cabo en diferentes épocas, en diferentes momentos, cuando pasaba por París. Y todas esas sesiones se llegaron a publicar en unas colecciones. En este caso, pues era un solo CD con unos temas muy concretos que me abrieron la mente a un jazz sosegado, relajado, sin estridencias, y en el que además pues, Chet Baker tenía claro una serie de conceptos que el exceso no llevaba a ningún sitio y que por ser músico de jazz no tenía por qué sentirse coartado a la hora de querer cantar. Entonces Chet Baker pues ya lo que hacía en Estados Unidos lo llevó a cabo en París cantando, tocando la trompeta y siendo él. Yo creo que ese disco pues me abrió bastante la mente para entrar en el mundo del jazz. The Barclay Sessions, Chet Barclay Baker. Sessions. Tú fuiste MC, por ejemplo, cuando volvió el WOMAD a Gran Canaria. ¿Qué tal la experiencia, tío? Yo he sido presentador para WOMAD Las Palmas, Gran Canaria, en varias ocasiones, los últimos 3 años pues también, y en WOMAD Cáceres también he sido presentador en varias ocasiones, y allí hay anécdotas que contar que no te voy a contar. Pero pues sí, también he sido presentador, me tocó ser el presentador el primer día, en la primera actuación, abriendo el escenario del Parque Santa Catalina en la primera jornada después del exilio de WOMAD a Fuerteventura y un año de receso en el que no hubo WOMAD ni en Fuerteventura ni en Gran Canaria. Y sí, para mí, pues ese fue un momento muy, muy emotivo. Coincidieron 2 cosas en aquel entonces, el nacimiento del primer hijo de mi hermano, fue bautizado. Mi hermano le puso el nombre de Ulises. Y bueno, me encargaron dar el primer speech de WOMAD aquí en Gran Canaria después de esa odisea. Entonces, cuando llegó el momento de presentarlo, lo primero que me comunicaron es que todo el mundo, yo ya lo daba por supuesto, ¿no? Pero lo primero que me comunicaron es que toda la producción iba a estar atenta, qué iba a decir, cómo lo iba a decir. Y bueno, pues también estaban los medios ahí de comunicación. Pues en aquel momento, por todas las referencias hacia el hijo de mi hermano, Ulises, y a toda esa odisea que supuso para WOMAD, pues yo presenté a WOMAD como ese Ulises, que había tenido sus aventuras y desventuras, su gran odisea, pero que por fin regresaba a Ítaca, la que tenía que ser su casa, la que tenía que ser su hogar y en la que tenía que por fin volver a sentar sus raíces. Oye, Manel, actualmente... Dime. Tú también te dedicas de día a día, tu trabajo consiste en ir de selector por diferentes sitios y diferentes entornos culturales. Y lo procuro. Lo procuras, claro. Y bueno, y pinchas en vinilo. Yo siempre he tenido una curiosidad innata por el vinilo porque no entiendo cuál es el misticismo. ¿Me lo podrías explicar detrás de los vinilos? Mira, como yo le explico a la gente, yo llego al vinilo como por el aburrimiento. Tras haber pinchado en un montón de festivales, en un montón de locales nocturnos, para mí los CDs
iban solos, ¿sabes? No tenía, según detectaba el movimiento de la gente, el estado de ánimo, cómo iba la cosa, pues ya los CDs iban solos de la carpeta, tal. Había perdido todo, para mí se había convertido todo en algo bastante automático. Entonces hay un momento en el que se abre la posibilidad de comenzar a pinchar en lo que es el entorno de la gastronomía, a pinchar en un pequeño restaurante que fue y es el Planeta 613. Entonces, en el Planeta 613, cuando llego, abro la posibilidad o la opción de pinchar con vinilo. Estaba obsesionado con la idea de pinchar con vinilo por la exigencia técnica, ¿vale? Por la atención que exige, el estar atento a lo que está ocurriendo, el equilibrio de la aguja, el equilibrio de cómo está equilibrado el plato, controlar que el vinilo no esté atrayendo demasiado polvo, por toda esa exigencia técnica. Mi obsesión hacia el vinilo fue eso. Y luego pues puede estar todo el tema del ritual, el sacar, el meter, el poner, las portadas, el limpiar un vinilo, recuperarlo, guardarlo. Bueno, Manel, ahora actualmente pues todos estos locales han tenido que cerrar debido al confinamiento. Poco a poco se irán abriendo a partir de la segunda semana de mayo, por lo que estamos viendo. Ya veremos cómo va la desescalada. Pero tú actualmente sigues ofreciendo tus pinchadas, ¿no? Sí, yo me he propuesto, me he unido a DJ Floro. DJ Floro es uno de los máximos referentes en lo que es la propagación de la figura de Fela Kuti. Entonces Floro se puso en contacto con una serie de DJs de todo el panorama nacional y nos comentó la idea de llevar a cabo sesiones para una página que se llama DJs contra los virus. Entonces, pues ahí pues me comprometí yo voluntariamente a llevar a cabo una sesión semanal. Entonces, lo que estoy haciendo es desarrollando un poco la idea de cómo va a ser la sesión y lo estoy llevando a cabo en mis redes sociales miércoles de 6 a 8, viernes de 6 a 8, sábados de 6 a 8. El resultado al final pues se puede disfrutar en mi Mixcloud, el especialista Manel Ruiz, Mixcloud, ustedes ponen Mixcloud, Manel Ruiz el especialista y verán que las últimas sesiones todas tienen una continuidad, vamos a decir, fotográfica. Luego los estilos musicales pues son todos esos palos que yo habitualmente toco, soul, jazz, funky, boogaloo, latín, brasileño, bossa nova. Y oye, Manela, otra cosa también. Tú eres una persona que, como ya habíamos hablado en Calimbre Radio, junto con Santi Alonso en el programa de Actívate, eres una persona que se pone a desengranar todos los detalles que hay detrás de un buen álbum. A tu criterio, señor Manel, ¿qué tiene que tener un álbum para ser buen álbum? Que te haga sentir, que te haga vibrar. Primero deberíamos de tener presente que todos los programas que hago en Calimbre Radio es sobre música que yo tengo. Por regla general, los programas de Calimbre Radio los realizo, los llevo a cabo en el formato de CD, pero también se han dado casos de programas que los he llevado a cabo íntegramente a vinilo. Creo que tienen que ser discos que te hagan vibrar, que los escuches una vez y dos veces y dentro de 5 años y dentro de 10 años y que sean capaces de hacerte vibrar por dentro y de hacerte hervir. No puede ser que un disco, en el momento que un disco lo recuperas al cabo de los años y ya no te transmite nada y que ni siquiera es capaz de hacerte recordar cuándo lo compraste o cuándo lo conseguiste o cuándo fue la primera vez que escuchaste alguno de sus temas, ese disco tíralo y a tomar por culo. Ya está, a la mierda. ¿Sabes? No vale la pena. Tienen que ser discos que te hagan vibrar, que te hagan sentir, que bien sea por la producción, que bien sea por el sonido, que bien sea por las letras, que bien sea por la música, pero que algo de ese disco te haga hervir la sangre. El arte tiene que ser algo que conmueva. Si en un disco no hay nada de eso, o al menos para ti no hay nada de eso, ya no vale la pena tenerlo. Claro. Correcto. Pues con esta gran lección de Manel, nos despedimos de esta entrevista. Seguimos ahora con las demás programaciones que tenemos dentro del programa. Y en cualquier caso, Manel, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia y tu gran conversación con nosotros. Dani, siempre gracias a ti y a toda tu audiencia. Un placer. Muchas gracias, Manel. Nos vemos. Manel Ruiz, el especialista. Cuídate mucho. Chao. Chao. Hoy en la trastienda tenemos a Albi Ramírez hablándonos de qué, querido. Pues muchos lo conocerán ya, pero para aquellos que no,
Hoy quería hablarles de Sgt. Pepper's, el famoso disco de The Beatles, uno de los discos más importantes de la historia del pop, para muchos el más importante. ¿Y por qué está considerado este disco tan revolucionario? Pues quizás por la manera en la que se concibió y la época en la que surgió. Estamos hablando de un disco que se publicó en junio del 67 y que rompió con un mogollón de barreras de cómo se editaban los discos y se publicaban y se grababan los discos en aquel entonces. Para quien no lo sepa, poquito antes, el grupo The Beatles habían decidido dejar de hacer conciertos, dejar de hacer giras, porque estaban aburridos ya de no poder escucharse por encima de los gritos de los fans. Y entonces fue cuando decidieron parar esos conciertos y concentrarse en el estudio. Y para estos 4 genios, sumados a ese quinto Beatle, que es George Martin, su productor, el concentrarse en el estudio no era simplemente hacer lo que habían hecho hasta ahora, de coger la guitarra y grabar una canción tradicional. Ellos experimentaron, descubrieron cosas, rompieron barreras, empezaron a incorporar sonidos atípicos e instrumentos atípicos en sus canciones, mucha influencia sobre todo de la India. Empezaron a sonar tamburas, sitares, armonios. Instrumentos que no eran para nada típicos en el contexto del pop occidental. Y con esto lograron crear una obra maestra que a día de hoy, para mi gusto, es insuperable. Sobre todo, por lo que digo, hay que tener en cuenta el contexto histórico, la época en la que se hizo, los medios con los que se hicieron. Es un disco que se grabó y se mezcló todavía en aquella época. El estéreo estaba empezando de manera muy tímida, con lo cual la manera que tenían ellos de pensar a la hora de crear este disco era el mono. Hay una anécdota muy curiosa del ingeniero que lo grabó, que se llama Geoff Emerick, donde explica que le dedicaron 3 semanas a hacer la mezcla del disco en mono y solo 3 días al estéreo, para que veas la importancia que se le daba en aquella época a esa nueva tecnología, que sí, que había que sacarlo porque había gente que lo consumía, que empezaba a comprar discos en estéreo, pero que nadie creía en ello, ¿no? Y hoy es el estándar para todos nosotros. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Así que me parece curioso el poner en perspectiva todo eso cuando los que nos escuchen vuelvan a revisar este disco si ya lo conocían, y aquellos que no lo conozcan lo descubran por primera vez. Es todo un mundo apasionante de sonidos, de melodías preciosas, de revolución sonora, y creo que es una recomendación indispensable, aunque sea muy obvia, ¿no? What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Pues esto ha sido el primer programa de Brilliant TV. En cualquier caso, si te ha gustado, dale a like, me ayuda bastante. Suscríbete para saber cuándo volveremos a subir otro programa. Y además, si puedes, activa la campanita para estar al tanto de todo. Pero no me he olvidado de la promesa que tenemos tú y yo. Tendremos actuación musical al final de este programa. Y para darle un poco de contexto a esta canción, tendríamos que remontarnos al principio de la cuarentena. Pinup Recordings empezó a tramar un proyecto versionando una de las canciones más icónicas de la escena musical canaria. Una canción que todos los canarios hemos cantado a las 4 de la mañana, hechos polvo con nuestros colegas. No estoy hablando de otro más que Ginés Cedrés y su Borracho hasta el amanecer. Nos vemos pronto. Muchas gracias por sintonizar. Vamos. Adivina, muñeca, quién viene esta noche a apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó al ayuno. Solo quiero concentrarme en este lugar, mucho tiempo,
más o menos hasta el amanecer. Borracho hasta el amanecer. Borracho hasta el amanecer. Borracho hasta el amanecer. Borracho hasta el amanecer. De la misma forma que se nace para morir y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo. Yo soy testigo de una curación milagrosa. El alcohol limpia mis heridas y me impide verte. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. Ay, borracho, hasta el amanecer. Ah, borracho. Borracho. Completamente borracho. Sigo el método Stanislavski de interpretación. Únicamente preciso una botella de ron de caña, un enyesque de queso de guía y, por supuesto, tu ausencia. No cimbres tu cintura ni me muestres tus encantos. Ya sabes que en noches como esta soy vegetariano. Solo quiero concentrarme aquí en mi casa. Mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. Ay, borracho, borracho hasta el amanecer. Ah, borracho, borracho hasta el amanecer. Borracho, borracho hasta el amanecer. Completamente borracho, borracho hasta el amanecer. Completamente borracho.